Cuando don Anselmo Vega entró aquella tarde fría de febrero en el pequeño supermercado del barrio de Tetuán de Madrid, arrastrando los pies con la dignidad de quien ha pasado por mucho, pero no se ha rendido nunca, llevaba en su bolsillo interior 7 medallas militares envueltas cuidadosamente en un pañuelo de seda que su esposa difunta había bordado a mano hacía 40 años. Tenía 90 años recién cumplidos, las manos huesudas y temblorosas, y los ojos hundidos por 3 días sin haber comido nada más que un poco de pan duro que había encontrado en su pequeña casa de Tetuán. Su pensión de 1.100 euros mensuales había llegado hace 3 semanas, pero entre el alquiler, las medicinas para su corazón y la electricidad que le habían cortado 2 veces aquel invierno, no le quedaba ni 1 euro para comprar comida. Había caminado 6 manzanas con su andador hasta aquel supermercado decidido a hacer algo que jamás habría imaginado en sus peores pesadillas. Iba a vender las medallas que había ganado en la guerra civil, en el servicio militar y como guardia civil durante 40 años de servicio, las medallas que representaban toda su vida, a cambio de unos pocos euros que le permitieran comer aquella semana. Lo que don Anselmo no sabía cuando colocó aquellas 7 medallas brillantes sobre el mostrador de la caja registradora, mientras la joven cajera Sara López lo miraba con los ojos llenándose de lágrimas, era que en la entrada del supermercado había acabado de entrar un sargento de la Brigada de la Legión, llamado Roberto Mendoza, acompañado de su perro K9, llamado Capitán. Y lo que iba a pasar en los próximos 5 minutos se convertiría en una historia que recorrería toda España. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Don Anselmo Vega había nacido en 1936 en un pequeño pueblo de la provincia de Ávila llamado Sotillo de la Adrada, justo cuando España empezaba a desangrarse en la guerra civil que destruiría a su generación. Su padre había muerto en el frente cuando él tenía apenas 1 año, y su madre había criado a 3 hijos sola en condiciones de pobreza extrema durante los años más duros de la posguerra española. A los 18 años, don Anselmo había ingresado en el servicio militar obligatorio, pero a diferencia de muchos jóvenes que cumplían el mínimo necesario y volvían a casa, él había encontrado en el ejército un sentido de vida que su pueblo no podía darle. Se enroló como voluntario en la Legión Española, sirviendo durante años en África, donde España todavía mantenía territorios. Durante aquellos años, ganó las primeras 3 medallas que ahora descansaban en el bolsillo de su chaqueta gastada. Después del servicio militar, don Anselmo se incorporó al cuerpo de la Guardia Civil. Sirvió durante 40 años en diferentes destinos a lo largo de toda España, desde los pueblos perdidos de Galicia hasta los puestos fronterizos de Andalucía. Ganó otras 4 medallas a lo largo de su carrera, incluyendo una al valor por haber salvado la vida de 3 niños durante una inundación catastrófica en Málaga en 1973, y otra por haber detenido un atraco bancario en Sevilla a costa de recibir un disparo en el hombro que todavía le dolía cuando cambiaba el tiempo. Conoció a su esposa Carmen durante un destino en Salamanca, cuando ella tenía 21 años y vendía pan en el mercado central. Se casaron 6 meses después, tuvieron 2 hijos, vivieron una vida sencilla pero feliz durante 52 años. Carmen había muerto hace 5 años de un cáncer que se descubrió demasiado tarde, y desde entonces don Anselmo había vivido solo en el pequeño piso del barrio de Tetuán que habían comprado juntos en los años 70. Sus 2 hijos eran una historia que prefería no contar a nadie. El mayor, Javier, había emigrado a Australia 30 años atrás y apenas llamaba 2 veces al año. El menor, Manuel, había muerto en un accidente de moto a los 22 años, una herida que don Anselmo y Carmen habían cargado en silencio durante el resto de sus vidas. Don Anselmo tenía una pensión de 1.100 euros mensuales, una cantidad que durante muchos años había sido suficiente para vivir dignamente. Pero la subida del precio del alquiler, las medicinas para su corazón débil que solo cubría parcialmente la seguridad social y los recibos de electricidad y agua que no paraban de aumentar habían convertido su vida en una lucha constante contra la miseria. Aquella mañana de febrero,
Don Anselmo había abierto su nevera y había encontrado solamente un poco de mortadela caducada, un trozo de pan duro de hacía 4 días y un vaso de leche que ya olía a agria. Llevaba 3 días comiendo apenas eso, racionado, sintiendo como la fuerza se le iba poco a poco, y había tomado una decisión que habría jurado nunca tomar. Don Anselmo había ido aquella mañana al baño de su pequeño piso, había abierto la caja de zapatos donde guardaba las cosas más preciadas de su vida, y había sacado el pañuelo de seda bordado por Carmen, donde guardaba sus 7 medallas militares. Las había colocado sobre la mesa de la cocina y las había mirado durante 1 hora entera, recordando cada una de ellas, recordando el momento exacto en que se las habían entregado, recordando la cara de Carmen el día que recibió su primera medalla al valor en una ceremonia oficial en Madrid. Lloró durante esa hora. Lloró como no había llorado desde el funeral de Carmen. Lloró pensando que iba a tener que vender aquellos pequeños trozos de metal que para él valían más que su propia vida. Pero no había otra opción. No tenía a quién pedir ayuda. Sus vecinos eran tan pobres como él. Su hijo Javier estaba al otro lado del mundo y nunca había mostrado preocupación por su bienestar económico. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid tenían listas de espera de meses, y don Anselmo era un hombre demasiado orgulloso para mendigar en la calle. Había buscado en Internet, usando el ordenador prestado del centro de mayores, cuánto podían valer aquellas medallas para coleccionistas. Había visto que algunas medallas militares antiguas de la Legión y de la Guardia Civil se vendían en sitios de coleccionismo por precios decentes. Sus 7 medallas, según sus cálculos optimistas, podrían darle quizás 300 o 400 euros, suficiente para comer durante un mes hasta que llegara la siguiente pensión. Pero don Anselmo no sabía cómo vender objetos de valor por Internet. No tenía ordenador propio, ni paciencia para aprender a usar plataformas digitales a sus 90 años. Y entonces se le había ocurrido una idea desesperada. Iría al supermercado del barrio donde llevaba 20 años comprando, hablaría personalmente con el dueño don Mariano, que le conocía de toda la vida, y le ofrecería las medallas a cambio de un crédito de comida durante un mes. A la 1 de la tarde, don Anselmo se vistió con su mejor camisa de cuadros y su chaqueta gris más elegante, ambas compradas en los años 90, pero todavía dignas. Guardó las medallas en el pañuelo bordado, las metió en el bolsillo interior de su chaqueta cerca del corazón y cogió el andador con el que se había ayudado desde la operación de cadera de hacía 2 años. Caminó las 6 manzanas hasta el supermercado El Aguilucho, con el corazón pesándole como una piedra. Cada paso era un esfuerzo, no solo por la edad, sino por la humillación que sentía de tener que hacer aquello. Don Mariano había sido siempre un buen hombre con él. Le había fiado comida en otras ocasiones difíciles, pero esta vez don Anselmo no quería pedir caridad. Quería un intercambio digno, medallas por comida, su honor militar por su honor de poder seguir viviendo. Cuando entró al supermercado a la 1:30 de la tarde, descubrió que don Mariano no estaba aquel día. Su hijo Felipe le explicó desde la trastienda que su padre se había ido a un hospital privado de Madrid para una operación importante y estaría fuera 3 semanas. La caja del supermercado estaba siendo atendida por una empleada nueva, una joven llamada Sara López, a quien don Anselmo no conocía. Don Anselmo dudó por un momento. Pensó en volver a casa y esperar a que don Mariano regresara. Pero el hambre le dolía y sabía que no aguantaría 3 semanas más sin comer adecuadamente. Tomó aire y se acercó al mostrador con el corazón latiéndole rápido. Sara López tenía 22 años y estaba terminando un grado de trabajo social en la Universidad Complutense de Madrid. Trabajaba aquellas semanas en el supermercado El Aguilucho como sustituta de su tía María, que estaba de baja por una operación de rodilla. Era una joven sensible, con unos ojos castaños grandes y una capacidad para empatizar con los demás que sus profesoras del grado siempre habían destacado. Cuando vio entrar al anciano con el andador y la chaqueta gastada pero limpia, sintió inmediatamente respeto. Su propio abuelo había sido guardia civil durante 40 años y había muerto el año anterior,
y ver a aquel hombre digno con esa misma postura militar le recordó a su querido abuelito. Le sonrió cuando se acercó al mostrador y le preguntó educadamente en qué podía ayudarle. Don Anselmo carraspeó. Miró a su alrededor para asegurarse de que no había otros clientes que pudieran escuchar. Y entonces, con una voz que intentaba ser firme, pero que temblaba a pesar de sus esfuerzos, le explicó a Sara su situación. Le contó que era veterano de la Legión y de la Guardia Civil. Le contó que tenía 90 años. Le contó que llevaba 3 días sin comer y que su pensión no alcanzaba. Y luego, con manos que apenas conseguía mantener firmes, sacó del bolsillo interior de su chaqueta el pañuelo de seda bordado por Carmen. Lo desenvolvió con cuidado sobre el mostrador y dejó al descubierto sus 7 medallas militares, brillantes, hermosas, cada una representando años enteros de servicio a su país. Le pidió a Sara con dignidad que le diera 300 euros en comida a cambio de aquellas medallas. Le dijo que podía pagar la deuda en cuanto recuperara los problemas con su pensión, que prometía no llevarse más comida de lo justo, que entendía si tenía que hablar con el dueño primero, pero que estaba pasando hambre y no podía esperar 3 semanas a que regresara don Mariano. Sara miró las medallas sobre el mostrador. Eran objetos hermosos, con decoraciones que claramente tenían historia. Vio una medalla de la Legión Española, con el escudo característico, 2 medallas al mérito de la Guardia Civil, una medalla al valor con cintas rojas y amarillas, otras 3 que ella no sabía identificar específicamente, pero que claramente eran condecoraciones militares importantes. Y entonces Sara empezó a llorar, sin poder controlarse. Las lágrimas le rodaban por las mejillas mientras miraba al anciano que tenía enfrente, un hombre que había servido a su país durante toda su vida, que tenía el pecho lleno de medallas ganadas con honor y que ahora se veía reducido a tener que ofrecerlas a una desconocida cajera de supermercado a cambio de comida básica. Don Anselmo, viendo las lágrimas de la joven, intentó tranquilizarla. Le dijo que no se pusiera mal, que él lo entendía si no podía ayudarle, que recogería sus medallas y se marcharía. Empezó a recogerlas con manos temblorosas, sintiendo una vergüenza que casi lo destrozaba. Pero entonces, una voz detrás de él habló con una autoridad firme y respetuosa. El sargento Roberto Mendoza tenía 32 años y servía en la brigada de la Legión Española, destinada en la base de El Goloso de Madrid. Había sido condecorado 3 veces durante misiones internacionales en Líbano y Mali, y era el guía oficial de un perro pastor alemán llamado Capitán, que había sido entrenado durante años para detectar explosivos, pero que ahora, debido a una lesión que había sufrido en una operación, estaba semi-retirado y solo trabajaba en eventos especiales. Roberto vivía cerca del barrio de Tetuán, y aquella tarde había salido con Capitán a pasear cuando había decidido entrar al supermercado El Aguilucho a comprar agua mineral. Llevaba su uniforme de servicio porque venía directamente de un acto oficial en Madrid, en el que él y Capitán habían participado como representantes de la Legión. Cuando Roberto entró al supermercado, vio inmediatamente la escena. Vio al anciano con las medallas sobre el mostrador. Vio a la joven cajera llorando. Si les ha gustado, dejen un like y suscríbanse al canal. Muchas gracias por ver. Y vio que el anciano estaba recogiendo las medallas con manos temblorosas para marcharse. Roberto reconoció inmediatamente lo que estaba pasando y reconoció también algunas de las medallas que el anciano tenía. Su propio abuelo, también veterano de la Legión, había tenido medallas similares antes de morir. Roberto caminó hacia el mostrador con paso firme. Capitán, perfectamente entrenado, lo siguió a su lado sin hacer un solo ruido. Cuando llegaron al mostrador, Roberto se cuadró militarmente delante de don Anselmo, le hizo el saludo militar oficial con la mano en la sien y le dijo con voz firme que un compañero de la Legión no compraba comida vendiendo sus medallas, que aquellas medallas eran sagradas, que pertenecían a la historia de España y a la memoria de don Anselmo, no a un mostrador de supermercado. Don Anselmo miró al sargento con los ojos abiertos por la sorpresa. Devolvió el saludo militar con un gesto reflejo aprendido durante 50 años.
pero las lágrimas empezaron a rodarle por las mejillas. Le dijo a Roberto que no tenía otra opción, que llevaba días sin comer, que su pensión no alcanzaba. Roberto le pidió que volviera a poner las medallas sobre el mostrador. Don Anselmo, confundido, lo hizo. Roberto sacó su cartera y puso sobre el mostrador todo el dinero que tenía dentro. 260 euros en billetes de 50 y 20. Le dijo a don Anselmo que aquel dinero era suyo, que era un préstamo sin intereses ni plazo, que le pagaría cuando pudiera o nunca, daba igual, pero que las medallas se quedaban con su dueño legítimo. Sara, que seguía llorando detrás del mostrador, intervino con voz emocionada. Le dijo a don Anselmo que ella también quería contribuir. Sacó 100 euros de su propio sueldo, dinero que había estado ahorrando para comprar regalos de cumpleaños a su madre, y los puso junto al dinero de Roberto. Le dijo a don Anselmo que su abuelo había sido guardia civil y que nunca podría perdonarse si dejaba que un veterano como él pasara hambre. Don Anselmo miró el dinero acumulado sobre el mostrador. 360 euros, más de lo que había pedido, más de lo que necesitaba para sobrevivir hasta la próxima pensión. Y miró a aquellos dos jóvenes desconocidos que le miraban con respeto y compasión genuina. No pudo hablar. Las lágrimas le rodaban en silencio mientras intentaba juntar palabras que no le salían. Capitán, el perro K9, hizo entonces algo que ningún ser humano podría haber planeado. Se acercó a don Anselmo, le olfateó la mano con cuidado y se sentó delante de él en posición de respeto militar, como si estuviera saludando a un superior. Lo que pasó en los siguientes minutos cambió completamente la situación de don Anselmo Vega y se convirtió en una de las historias más comentadas de España aquel año. Felipe, el hijo del dueño del supermercado que estaba en la trastienda, había escuchado todo desde una cámara de seguridad y se acercó al mostrador con lágrimas en los ojos también. Le dijo a don Anselmo que su padre Mariano se sentiría avergonzado si se enteraba de aquella situación, que el supermercado El Aguilucho no era un sitio donde se vendían medallas militares, que él se aseguraría personalmente de que don Anselmo tuviera comida durante todo el tiempo necesario hasta que su situación se estabilizara. Pero la historia no terminó ahí. Una clienta del supermercado, una mujer joven llamada Lucía Pereira, que estaba comprando frutas en el pasillo cercano, había grabado discretamente toda la escena con su móvil pensando en que nadie creería lo que estaba viendo. Cuando salió del supermercado, subió el vídeo a sus redes sociales con un texto explicando lo que había presenciado. El vídeo se hizo viral en menos de 6 horas. Para la noche, había sido visto por más de 2 millones de personas en España. Los medios de comunicación se pusieron en contacto con el supermercado para conseguir más información. Don Anselmo Vega, sin saberlo y mientras dormía en su pequeño piso de Tetuán, se había convertido en un símbolo nacional de la situación de muchos veteranos olvidados. Al día siguiente, el periódico ABC publicó una entrevista en primera página con Felipe del supermercado El Aguilucho y un artículo de opinión sobre la situación de los veteranos en España. La televisión enviaba equipos al barrio de Tetuán intentando localizar a don Anselmo. Las autoridades militares se enteraron del caso. El Ministerio de Defensa emitió un comunicado oficial. Cuando don Anselmo salió de su piso aquella tarde para hacer una compra normal con el dinero que Roberto y Sara le habían dado, descubrió un grupo de periodistas esperándolo en la entrada de su edificio. Confundido y abrumado, intentó volver dentro, pero un capitán de la Guardia Civil llamado Eduardo Romero, en uniforme de gala, se acercó a él y le pidió respetuosamente unos minutos de su tiempo. El capitán Romero, en nombre del cuerpo de la Guardia Civil, le entregó a don Anselmo un sobre con una invitación oficial a una ceremonia que se celebraría aquella misma semana en la sede principal de la Guardia Civil en Madrid. Le explicó que el caso había llegado hasta los más altos niveles del cuerpo y que iban a hacer un homenaje oficial al servicio de los veteranos olvidados, empezando con él como símbolo nacional. Pero las sorpresas continuaban llegando. El sargento Roberto Mendoza también había sido contactado por sus superiores. Había sido convocado a la ceremonia y le habían pedido que llevara a Capitán, el perro K9,
que se había convertido también en una pequeña celebridad nacional gracias al vídeo viral. La ceremonia oficial se celebró el viernes siguiente en la sede principal de la Guardia Civil en la calle Guzmán el Bueno de Madrid. Asistieron el director general de la Guardia Civil, un representante del Ministerio de Defensa, oficiales de la Legión Española y un nutrido grupo de medios de comunicación que cubrieron el evento en directo para los telediarios nacionales. Don Anselmo Vega entró en el salón principal vestido con su mejor traje de la juventud, que su nuera, llamada por su hijo Javier desde Australia tras enterarse de la noticia, le había hecho ajustar de urgencia en una sastrería del barrio. Llevaba sus 7 medallas en el pecho, brillantes y orgullosas, en el lugar donde siempre habían estado, sobre su corazón. Sara López estaba invitada también, con sus padres y abuela. Roberto Mendoza llegó en uniforme de gala con capitán a su lado. El director general de la Guardia Civil dio un discurso emotivo sobre la deuda que España tenía con sus veteranos, sobre la necesidad de revisar las pensiones de los antiguos servidores del Estado, sobre cómo el caso de don Anselmo había puesto en evidencia un problema que afectaba a miles de personas en todo el país. Pero el momento más emocionante llegó cuando el director general anunció varias decisiones concretas. Primero, que se había revisado el caso de la pensión de don Anselmo y que se le iba a aplicar un complemento mensual extraordinario de 500 euros más, basado en sus servicios excepcionales documentados durante 40 años. Segundo, que el Ministerio de Defensa iba a poner en marcha un programa nacional para revisar la situación de todos los veteranos en condiciones de pobreza. Y tercero, que don Anselmo recibía aquel mismo día la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco, una nueva condecoración que se sumaría a las 7 que ya tenía. Don Anselmo tomó la palabra brevemente. Dijo que él no era un héroe, que solo había hecho lo que cualquier hombre de bien haría por su país, pero que estaba profundamente agradecido al sargento Roberto Mendoza, a la cajera Sara López y a capitán El Perro K9 por haberle devuelto la fe en la humanidad en uno de los momentos más oscuros de su vida. Lo que pasó en los meses siguientes fue extraordinario. Una asociación de empresarios españoles puso en marcha un fondo permanente para apoyar a veteranos en situación económica difícil. Una empresa de alimentación firmó un acuerdo con varias asociaciones de veteranos para garantizar que ninguno de ellos tuviera que pasar hambre. Y el caso fue debatido en el Congreso de los Diputados, llevando a cambios reales en la legislación sobre pensiones militares. Don Anselmo nunca volvió a pasar hambre. Su hijo Javier voló desde Australia para visitarlo y reanudaron una relación que llevaba años perdida. Sara López, que terminó su grado de trabajo social aquel mismo año, fue contratada por una nueva fundación creada específicamente para ayudar a veteranos en dificultad. Roberto Mendoza fue ascendido a teniente y siguió sirviendo con capitán, que se convirtió en una mascota oficial de la Brigada de la Legión. 3 años después de aquel episodio en el supermercado El Aguilucho, don Anselmo Vega cumplió 93 años. Vivía cómodamente en su pequeño piso de Tetuán, con un complemento de pensión que le permitía vivir dignamente, recibiendo visitas regulares de Sara, Roberto y Capitán, que se habían convertido en su nueva familia adoptiva. En el salón de su piso, sobre una vitrina que el ayuntamiento le había regalado, descansaban ahora 8 medallas, las 7 originales que había ganado durante su vida de servicio, y la 8ª nueva, la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco que le habían entregado en aquella ceremonia inolvidable. Y junto a la vitrina, en un marco dorado, estaba una fotografía que él miraba cada noche antes de dormir. Era una foto del día de la ceremonia. Aparecía él en el centro, con su traje y sus medallas. A su lado izquierdo, Sara con su sonrisa luminosa. A su lado derecho, Roberto con el uniforme de gala. Y delante de los tres, Capitán sentado con la dignidad de un soldado, con esos ojos que habían sabido reconocer a un superior cuando los humanos casi habían fallado. A veces, cuando don Anselmo miraba aquella foto, se le escapaban algunas lágrimas. Pero ya no eran lágrimas de tristeza, ni de hambre, ni de humillación.
Eran lágrimas de gratitud por haber descubierto, en sus últimos años de vida, que España todavía tenía corazón, que su servicio durante 40 años no había sido olvidado y que las medallas que había estado a punto de vender por 300 euros valían mucho más de lo que había imaginado, porque eran el símbolo de una vida entregada al país que finalmente había sabido devolverle el honor que merecía. Esta es la historia de don Anselmo, de Sara, de Roberto y de un perro K9 llamado Capitán. La historia de un veterano de 90 años que estaba dispuesto a vender lo más sagrado por un poco de comida. La historia de una cajera joven que entendió en cuestión de minutos lo que había pasado y no pudo callarse. La historia de un sargento de la Legión que reconoció a un compañero en problemas y actuó como solo los buenos militares saben actuar. La historia de un perro que con su instinto puro saludó la dignidad humana sin necesidad de palabras. Y la historia de cómo a veces los gestos pequeños de personas comunes pueden cambiar la vida de toda una sociedad. Si esta historia te ha recordado que los veteranos merecen siempre nuestro respeto, que la dignidad humana no tiene precio y que un acto de bondad puede convertirse en un movimiento que cambia leyes y vidas, deja una huella de tu paso con un corazón. Y si deseas apoyar a quienes dedican su tiempo a traerte historias como esta, historias que celebran el honor militar, la solidaridad ciudadana y la justicia que llega cuando menos la esperamos, puedes hacerlo con un pequeño gesto a través de aplausos aquí abajo. Cada muestra de cariño nos permite seguir creando relatos que inspiran y emocionan. Gracias por quedarte hasta el final.